Quiero pedirles que tengan abiertas sus Biblias en Hebreos. Si el Señor lo permite, hoy vamos a estar exponiendo desde capítulo 7, desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Hebreos 7, del 8 al 14. Pero antes de leer el texto, quisiera compartir con ustedes algo que me ha inquietado muchísimo y que lo he visto tal vez en los últimos 20 años. Y es que parecieran estar incrementándose algunas prácticas religiosas relacionadas con el judaísmo ortodoxo dentro de las iglesias protestantes. Esto naturalmente es muy preocupante porque la mayoría de los que se involucran en tales actos no tienen la menor idea de lo que están haciendo y el resultado puede variar, pues la congregación puede volverse un híbrido al que lo que aborrecen tanto como la ortodoxia judía como el protestantismo cristiano. Y la razón es que el resultado de esto es incierto. Puede terminar siendo una sinagoga que no es judía o una iglesia cristiana que no es evangélica. Y la consecuencia de todo esto naturalmente va a ser la falta de identidad con el Cristo de la gloria, que termina destruyendo hasta el pensamiento, el alma de todo esto. Lo digo porque ahora que cantábamos el himno, el último de los himnos, mi fe descansa en Jesús, yo trataba de imaginarme la obra eterna de Cristo y llegué a la conclusión de que no se puede imaginar. Creo que algunos de nosotros lo hemos tratado de hacer y es por eso que necesitamos recibir lo que la palabra de Dios dice por la fe, ¿verdad? Pero esta obra de Cristo tan maravillosa, de lo que sí podemos estar seguros, es que es superior en todo a la antigua dispensación judía. Y cuando hablo de dispensación judía, me refiero a todo ese periodo de tiempo en el que fue dada la ley de Moisés hasta la venida de Cristo. Y entiéndase no solo el tiempo, sino toda la serie de prácticas que se realizaban allí. Dentro de eso estaba el ministerio levítico o el ministerio de los levitas, el cual, por decirlo de alguna manera, deslumbró a ese mundo, pero que hoy en día lastimosamente sigue deslumbrando mucho. Ahora, considero que el pueblo cristiano no caería en estos excesos si conociera la superioridad de Cristo sobre todo el derogado sistema levítico. Y para eso vamos a continuar con nuestra exposición sobre la carta a los Hebreos. Les invito a leer nuestro texto principal de hoy, que dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En el texto que acabamos de leer, observamos que el escritor inspirado
sigue con la demostración de la superioridad de Cristo sobre la institución sacerdotal levítica. Y los argumentos que presenta para mostrar tal verdad en este pasaje los podemos presentar en tres secciones. La primera de ellas es una demostración de la superioridad del sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, basada en la inmortalidad de quien recibió los diezmos. Naturalmente, esto es una alegoría que se le permite solo al autor divinamente inspirado. Aunque también podríamos afirmar que hay un principio de representación federal, de eso vamos a hablar también, en donde el menor, Leví, le entrega al mayor, Melquisedec, para que se note la superioridad o preeminencia de quien recibe. El segundo de los argumentos que podemos leer en el texto tiene como propósito mostrar que la perfección de la justificación de los creyentes era un imposible desde la perspectiva levítica y que solo mediante un sacerdocio perfecto se podría lograr alcanzar a través de Cristo la salvación y el deleite eterno. Finalmente, el pasaje nos lleva a comprender, utilizando el contraste entre este sacerdocio y el levítico, el sacerdocio del Señor y el levítico, que no había ninguna relación, escúchelo bien, entre el sacerdocio según Melquisedec y el sacerdocio levítico, sino que el sacerdocio del Señor provenía de un linaje especial de Judá, el cual sería la tribu de los reyes, y de la cual, según la carne, vino nuestro Señor Jesucristo. Vayamos entonces a nuestra exposición dominical de hoy y desarrollemos cada uno de estos aspectos, iniciando por el sacerdocio de Cristo es superior al levítico, lo demuestra la vida inmortal y la acción eterna de nuestro Salvador. Dicen los versículos 8 al 10, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al cuerpo. El tiempo presente se caracteriza por sobrevalorar muchas de las cosas que podemos tener. Casi todo se vuelve una especie de absurda idolatría, ritual, idolátrica, que termina por enredar, aun si fuese posible, a los creyentes sinceros por los afanes y deleites del mundo corrompido. Por citar algunos ejemplos de ese excesivo valor que le damos a las cosas, podemos mencionar solo tres elementos: el dinero, la fama y el sexo. Cada una de estas cosas tiene un valor en sí mismo y Dios nos las dio para hacer adecuado uso de cada una de ellas, creo que excepto la fama. Porque la fama la atribuyen los demás y es un elemento bastante negativo. Aún en Grecia es un elemento negativo. Pero es casi imposible sacarle el cuerpo a esta fama que inflama y que molesta. Pero bueno, digamos que uno de los más grandes éxitos de Satanás, tomemos estos tres puntos como algo negativo desde la perspectiva idolátrica, porque el sexo no tiene valor en sí mismo como algo bueno o malo. Dios lo hizo bueno y el hombre lo volvió malo, y el dinero tampoco tiene un valor en sí mismo, es el uso que le deja a él. Si le das un uso piadoso, pues vas a vivir piadosamente. Pero el éxito de Satanás ha consistido en tomar estos elementos o prácticas y elevarlos al nivel de necesarios para vivir. Si no tienes esto, tu vida es un desastre. Es lo que te dice el mundo, y lo peor es que muchas iglesias replican en cada servicio la misma publicidad engañosa que jamás ha hecho feliz a ninguno. El medio utilizado por Dios en la mayoría de los falsos profetas es el uso del diezmo
como medio de compra de los favores divinos. Eso sin entrar a considerar lo limitado, temporal y deficiente de este, y sin evaluar las razones, está muy alto el micrófono, ¿verdad? Y sin entrar a evaluar las razones del corazón caído que pretenden entrar en una relación de negocios con el Señor, como si Él necesitara de socios aportantes para gobernar el universo suyo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de diezmos, y aquí está bien explicado esta parte, no se considera que la tribu de Leví era la encargada del servicio de Dios. Ella lo recibía, de allí salían los sacerdotes, ministros del santuario, cantores y cualquier tipo de persona que sirviera en el culto. Y con el paso de los años, aquella tribu creció por la misericordia de Dios y se le permitió vivir de los diezmos que se daban, los cuales eran abundantes, pero ellos no solo vivían de los diezmos, ellos vivían de otra serie de impuestos que los israelitas pagaban y toda una serie de ofrendas que haría pensar a cualquiera que leyera con ojos de avaricia todo esto sobre los levitas, que ser levita era un gran negocio. Y creo que por esa razón sobrevive la frase hoy en día de los levitas, aún cuando los levitas hoy en día no existen. Ahora bien, lo que no cuenta la mayoría era el trabajo que hacían los levitas y el tipo de sacerdocio que ejercían. Era un trabajo arduo, en extremo arduo, tanto que poniéndolo en términos de hoy en día se pensionaban a los 50 años. Era un trabajo muy fuerte, era desde la mañana hasta la noche, y cuando el pueblo celebraba con gozo y alegría, ellos trabajaban sin parar, sacrificando animales, cargando el tabernáculo y los elementos, cuidando su propia vida de algún tipo de impureza ceremonial, porque si cometían aún pecado por ignorancia, podrían morir de una manera terrible e instantánea. Eso era un levita que vivía del diezmo. Tampoco dice que nadie escogía ser de aquella tribu, sino que el Señor mismo era el que decidía dónde nacía. Se era levita solo y exclusivamente por nacer en esa tribu. No se podía adoptar la ciudadanía, por decirlo así, o no se podía adoptar pertenecer a ese grupo. El diezmo mismo que estos ministros del santuario tomaban, era una señal de su fe en Dios también. Pues en las épocas de mucha pecaminosidad del pueblo, la generosidad de los hijos de Dios se veía disminuida y a aquellas personas se les recortaban los ingresos que les servían para vivir su vida. Por tanto, el diezmo simplemente era una muestra de lo limitado que era aquel ministerio. Si recibían buen diezmo, podían vivir tranquilamente su vida, pero si dejaban de percibir los diezmos, su vida se veía terriblemente reducida. Es decir, el diezmo era una señal de la debilidad del ministerio levítico. ¿Por qué lo decimos? Por el contraste. Mira el versículo 8, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Usted sabe lo que se ha dicho desde el versículo 1 hasta el 7, ya lo hemos expuesto. Se dice que Melquisedec recibió un solo diezmo, uno solo, una sola vez, demostrando con eso que no necesitaba de recursos humanos para sostenerse. No necesitaba de tu dinero, ni de tu dinero, ni de mí. Dios no necesita de tu dinero, ni de mi dinero, porque todo es suyo. Esto es tremendo porque muestra
lo contrario que hay entre el diezmo del Antiguo Testamento y el pensamiento del creyente en el Nuevo. Cristo, que es el arquetipo de Melquisedec, es decir, el cumplimiento de la figura que era Melquisedec, es el que nos sostiene por su gracia. Esto también hace diferencia entre el antiguo sistema levítico y el sistema eterno, según Melquisedec, el sacerdocio eterno, según Melquisedec. Creo que eso nos puede poner a pensar un rato bastante interesante sobre cuál es nuestra actitud frente a lo que muchas veces damos, ¿verdad? Pero eso, reflexionen usted mismo en su corazón. Hay un segundo principio que aparece en estos versículos. En el versículo 9 nos dice que en Abraham pagó los diezmos también Leví. En Abraham pagó los diezmos también Leví. Este pasaje nos menciona una de las grandes verdades teológicas relacionadas con la salvación, y se trata del principio de la representación o teología federal. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, Abraham, ya lo habíamos dicho, Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, pero el texto dice que también Leví estaba en los lomos de Abraham. Toda la escritura, mis amados hermanos, está encaminada principalmente a mostrar una sola cosa: la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la superioridad de Dios. Gracias a esa gloria, a esa grandeza, a esa superioridad, nosotros recibimos salvación por la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la gloriosa resurrección, por la gloriosa asunción a los cielos. Esto es una verdad maravillosa, porque muchas veces expresamos de manera incorrecta toda esta bendita verdad. Entendemos por este pasaje que todo Israel estaba sujeto al señorío del que vendría 2000 años después de la ley, o 1400 años después de la ley. En el momento de Abraham serían 2000 años antes de la venida de Cristo, más o menos. Pero todo Israel, aun cuando no se había fundado la nación de Israel, en el padre Abraham estaba sujeta por completo a su amo, incluido Leví. La Biblia, si usted de pronto tiene alguna duda sobre lo que es la representación federal, que en uno mueran todos o en uno vivan todos, o que uno represente a todos, usted puede encontrar en la Biblia muchísimos ejemplos, pero quiero citar solamente uno: el ejemplo de Adán y nosotros. En Romanos capítulo 5, del 12 en adelante, los que anotan, se van a encontrar con una frase que dice: porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por cuanto Adán pecó, estoy parafraseando, todos pecamos en él. Y si alguno dice: no, pero eso no es justo, ¿cómo que si Adán pecó, entonces tampoco sería justo que seríamos salvos, que seamos salvos en Cristo? Porque dice: porque en uno fuimos resucitados, en Cristo. El principio de la representación federal, y aquí en este versículo se está marcando el principio de la representación federal, porque claramente la Escritura nos está diciendo que Leví pagó el diezmo en Abraham a Cristo. Se muestra la superioridad de este maravilloso ministerio. Pero también nosotros observamos acá, y es el punto focal que deseamos demostrar en esta mañana, lo que tiene que ver con la inmortalidad del Señor y lo eterno de su ministerio, manifestado en el relato de una vida sin fin de Melquisedec. Uno empieza a darle vueltas a este relato y dice: bueno, pero ¿por qué el autor dice esto? ¿Por qué dice que se manifiesta la eternidad de Cristo en una vida sin fin? Y resulta que me puse en una vida sin fin de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, era un hombre, pero pareciera que la Escritura está diciendo que no murió. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia lo que está diciendo es que no se relata su muerte
con el propósito de que entendamos que el ministerio de Cristo es un ministerio sin fin. Vayamos a Génesis capítulo 14, versículos 17, y vamos a leer hasta el 20, del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, en otras versiones dice de haber derrotado a los reyes de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya habíamos dicho que no se relata su principio de vida, pero no se relata su muerte. ¿Cuál es el propósito de no relatar su muerte? Está acá expresado en Hebreos. El propósito es demostrar que el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, es eterno. Es eterno. No por Melquisedec, sino por el que cumple el sacerdocio. Es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Y creo que aquí es necesario una aplicación para este primer punto. Y es que una de las enseñanzas más poderosas que aprendí en el pasaje es que aun cuando la palabra de Dios mencione los diezmos u otra dádiva que los hombres hayan dado en el pasado o den en el futuro, lo más probable es que el significado del texto apunte más a la gloria de Dios que a algún tipo de beneficio que el hombre pueda recibir como resultado de la práctica. Cuando la Biblia menciona este tipo de dádivas, mayormente habla de la grandeza del Todopoderoso, de la salvación en Cristo o de la suficiencia de su palabra. Y viene a mi mente ahora lo más grande que el hombre puede recibir en este tiempo, que es la salvación. Lo he dicho varias veces, pero creo que este ejemplo es pertinente. En el Apocalipsis todo está presentado en un lenguaje maravillosamente simbólico. Y por allá en el capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis vemos a los 24 ancianos que representan la iglesia con coronas sobre sus cabezas. Esas coronas representan la salvación. Es lo más grande que un hombre puede tener o puede recibir. Es mejor que ganarse un baloto al día, sin ninguna duda, porque estamos libres de la eterna condenación. Y sin embargo, aquellos hombres, dice que cuando los seres vivientes dicen santo, 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 estos hombres se postran y arrojan la corona que simboliza la salvación delante de Dios, diciendo: lo más grande que tenemos ni siquiera es la salvación, es Cristo. Es Cristo. Toda buena dádiva que nosotros podemos dar, siempre que la Biblia hable de dádiva, debe apuntar a la gloria de Dios. Siempre. La Biblia habla, se manifiesta en ese término para continuamente darle la gloria a Dios. Ahora, debemos pasar al segundo argumento que pondremos hoy y podremos enunciarlo así: el sacerdocio de Cristo es superior al levítico, lo demuestra la perfección de su obra y el poder de la salvación. Versículos 11 y 12, o el poder de su salvación. Versículos 11 y 12 dicen: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec,
y que no fuese según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Regresando al tema de las prácticas judías y demás, recuerdo que hace algunos años a nuestra ciudad entraron algunos diciendo que las iglesias cristianas habíamos perdido la identidad y la relación orgánica con la Escritura. Empezaron a hablar en una cantidad de terminología erudita que a muchos fascinaron, y el uso del hebreo y demás, y nos dijeron, tienen que regresar a sus raíces hebreas. Muchos pastores inmediatamente empezaron a temblar antes de ir a la Escritura, y luego de eso, que se acercaron a ellos una gran cantidad de hombres, les dijeron que era necesario cambiar las prácticas, y se cambió la forma de cantar. No era la más correcta, pero la que ellos proponían tampoco. Luego llegaron las danzas y un uso exagerado de la terminología hebrea en el culto. Se empezaron a celebrar fiestas del Antiguo Testamento y una serie de ritos propios del judaísmo, más que del cristianismo neotestamentario. Muchas congregaciones desaparecieron, y fue muy triste también ver a algunos que se decían líderes de la iglesia cristiana en nuestra ciudad negando al Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos. Aquella situación de seguro se hubiera podido evitar si los cristianos conocieran mejor la obra de Cristo con relación al antiguo pacto y en consecuencia al ministerio levítico, porque hubieran podido ver la superioridad de Cristo sobre esto. Por ejemplo, el sacerdocio levítico tiene unas características propias de un ministerio temporal que solo podía durar hasta el momento en que Cristo viniera por primera vez. El ministerio levítico iba a terminar el día que cesaran los sacrificios, las fiestas y las ceremonias, porque para eso fueron constituidos. Y podemos citar algunos ejemplos algunos versículos del Antiguo Testamento que demuestran la temporalidad por el oficio de su sacerdocio. Deuteronomio, no lo busque porque voy a ir bastante rápido, pero puede anotarlo. Deuteronomio 21:5 dice: entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Ellos actuaban como jueces, hoy no actúan como jueces. No pueden ser jueces civiles porque hay una separación de poderes que se dio desde la misma Escritura. En la misma Escritura nosotros vamos a encontrar una separación inicialmente entre Estado e Iglesia, por llamarlo así, sino a través de los tribunales romanos que no condenaban ese tipo de prácticas. Entonces ellos no podían ser jueces tampoco. El número 3:8 dice, hablando de los levitas, de su ministerio, de su sacerdocio, en este caso sobre el ministerio, dice: y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, escúchelo, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. El número 18:3 dice: y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. En primero de Crónicas 23:28 dice: y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios de las cámaras, y escuche, y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Ustedes saben, la purificación era con agua. Ellos eran los encargados de lavar las cosas, de mantenerlas limpias y ritualmente puras. Números 1:50 dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio
y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán a él y acamparán alrededor del tabernáculo. Esto simplemente por mencionar parte de la labor que hacían los levitas, pero los sacerdotes también eran levitas, y había sacerdotes de una categoría, por decirlo así, que eran los encargados de realizar ciertas labores en el servicio, y el sumo sacerdote que realizaba la labor expiatoria de llevar un cordero una vez al año dentro del lugar santísimo. Todo esto era una labor temporal. Usted ve que todas las acciones que hemos mencionado se relacionaban con el tabernáculo, el cual era figura del que sería, el que habría de venir y el que nos daría comunión perfecta con el Padre. El encuentro real entre Cristo y los suyos era simplemente una sombra de lo que había de venir. Ahora medite esto. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. Jamás ha vuelto a ser reedificado. Jamás se han vuelto a encender el fuego del altar, ni se han presentado corderos al interior de un templo que hoy no existe. Ni ningún sacerdote levita se ha puesto nuevamente sus vestiduras para entrar a ministrar a Dios. 1945 años han transcurrido y no se ha levantado aquella religión nuevamente. Sobreviven los reductos de las sinagogas en diferentes países, pero parecen olvidar una máxima de la ley de Dios, y es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, cualquier intento de reedificar lo que Dios ha decretado caduco, viejo, sin poder, es un pecado terrible contra el Dios vivo, que ha dado una sola forma de salvación, y es a través del sumo sacerdote de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y es allí cuando debemos mirar cuál es la obra sacerdotal del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El contraste es muy claro. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Ya lo habíamos leído en Hebreos 4:14, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Este versículo nos muestra de manera poderosa ese atributo de Dios tan maravilloso que conocemos como eternidad y que muchas veces nos confundimos con Él. El ministerio de nuestro Señor es eterno porque Él es eterno. Y la eternidad no es la suma del pasado más el presente más el futuro. Eso no es pasado, eso no es eternidad. Eso sería tan absurdo como pensar que la infinitud de Dios es la suma de todo el universo existente. No, la eternidad del Hijo de Dios es una de las características de su función sacerdotal. Eternamente nos puede ayudar, eternamente intercede por nosotros. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio según el orden de Melquisedec, no ha parado nunca. Creo que no voy demasiado lejos en la Escritura cuando entendemos que el Señor intercede por nosotros ante el Padre. Pero ¿quién dice en la Escritura que no intercedía por nosotros desde antes? ¿Acaso no nos está mostrando la Escritura que es una intercesión eterna? Y qué maravilloso es saber que el Señor se acuerda por nombre propio de cada uno de nosotros en esa intercesión sacerdotal. No creo que el sacerdote, según la orden levítica, podía orar por todos y cada uno de los hijos de Israel.
ni con la memoria más prodigiosa, ni teniéndolo en el computador como en aquella película de Jim Carrey, Todopoderoso, repasando nombres. Señor, yo oro por esto y por esto y por esto. Creo que cuando vayan 1000 nombres ya no tiene voz para seguir orando. Pero el Dios que se acuerda simultáneamente de todos y cada uno de nosotros, que nos lleva en su corazón, Cristo, el Salvador, el Redentor, puede y de hecho intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Esa es la diferencia entre un ministerio finalizado, terminado, caduco, y el ministerio eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también dice aquí que era necesario, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Este es un aspecto que ofrece muchas dificultades y hay muchas preguntas que surgen en todo esto, y creo que la más obvia es: ¿de qué ley está hablando la Escritura? ¿De qué ley? Porque para responder esto, muchos irán atrás y dirán: la ley no fue abrogada porque la ley nos muestra nuestro pecado, y eso es cierto. Pero ¿qué nos muestra nuestro pecado? La ley moral. Es decir, los 10 mandamientos nos van a mostrar cuán pecadores somos. Fue dada para mostrar la perfección del carácter de Dios, pero en segundo lugar nos muestra nuestra pecaminosidad, y es así como evangelizamos. Cuando presentamos la ley, lo vimos hace poco en las clases de escuela dominical, cuando estábamos hablando del evangelismo y la ley de Dios. Cuando vemos la ley, yo creo que la mayoría de nosotros no dice: Señor, guardo este y este mandamiento, sino: Señor, no guardo ninguno. Por favor, y ahí es cuando caemos de rodillas y decimos: Señor, por favor, Jesucristo, ten misericordia de mí, límpiame con tu preciosa sangre, cambia mi corazón perverso y malvado, y por favor, pon un corazón como el tuyo. Y solo así podemos vivir y deleitarnos en esa ley que es perfecta. Pero entonces, ¿a qué ley se refiere? Por todo lo que hemos visto, se refiere a una ley de tipo ceremonial, porque es la única que puede cambiar. Hoy en día no necesitamos los sacrificios de corderos, ni de otros animales limpios según la ley, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, dice la palabra de Dios, que es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero. Pero también nos dice que es el león de la tribu de Judá que venció. Cristo es el único que cambió la ley. El único. La ley ceremonial. Hoy en día, los hombres que aún dependen de algún sistema ceremonial, porque creen que a través de él hay salvación, podemos decirles que solo confiando en Cristo pueden ser salvos. Y esto nos lleva a nuestra segunda aplicación. Y es que es cierto que tenemos la ley moral vigente que cumple con la función para la que Dios siempre la constituyó, es decir, mostrarnos cuán pecadores somos y lo que merecemos en realidad con nuestra maldad. Pero es igual de cierto que Cristo cumplió con aquella ley para darnos la nueva ley en Él, aquella a la cual no accedemos mediante el poder de nuestras vidas imperfectas, sino que somos hechos partícipes a través de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Esto nos conduce al último de los aspectos a tratar hoy, y es: el sacerdocio de Cristo es superior al levítico. Lo demuestra su linaje especial, sin relación con el imperfecto y temporal ministerio de los descendientes de Aarón. Versículos 13 y 14 dice: y aquel
de quien se dice esto, todo lo que hemos hablado, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y sin duda uno de los temas más hermosos del Antiguo Testamento es la precisión con que el Señor nos menciona la temporalidad de la obra humana de Leví. En el capítulo 49, yo no sé si usted se ha detenido a leer el capítulo 49 de Génesis, la bendición de Jacob sobre sus hijos y cómo se cumple con precisión. En el capítulo 49, versículos 5 y 6, para los que anotan, se lee: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron todos. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. El evento todos lo conocemos, por la mayoría. Simeón y Leví toman venganza por su hermana Dina, que había sido violada por un príncipe, creo que era Siquem. Al momento ellos le dicen que para hacer parte del pueblo tenían que circuncidarse, guardar los mandamientos, y al tercer día, cuando había más dolor en el príncipe, estos hombres irrumpen con sus criados y matan a todos los de aquel lugar. Jacob dice: huyamos de aquí porque se van a unir contra nosotros y nos van a matar. El evento aparentemente había quedado hasta allí, pero llegado el final de los días de Jacob, él llama a sus hijos, y sobre Simeón, que era el segundo hijo de Lea, y Leví, que era el tercer hijo de Lea, emite esta tremenda maldición. ¿Cómo se cumplió esto? La tribu de Simeón fue absorbida por el reino del sur, por Judá. Entró a formar parte de ese solo bloque. Sí, fue una maldición porque perdieron su identidad tribal, pero gracias a eso pudieron sobrevivir el exilio. Con Leví ocurrió otra cosa. Leví no recibió herencia dentro de las demás tribus, sino que el Señor le dijo: miren, ustedes yo soy su herencia, les dijo el Señor. Por lo tanto, ustedes estarán regados en todo Israel. Y por esa razón nosotros vemos levitas en Judá y en el reino del norte. Después de la división de Judá e Israel, muchos de los levitas se fueron hacia el sur, a Judá, para poder seguir sirviendo en el santuario. Esto nos ilumina un poco y nos pone en perspectiva de lo que realmente fue temporal, de lo temporal del ministerio de los levitas. El ministerio de los levitas era simplemente un paso que se daría hasta el momento que nuestro Señor Jesucristo viniera por primera vez a la tierra. Y me llama la atención de este pasaje que no solo habla del final del ministerio, sino que nos habla de la tribu de Judá, enfatiza el hecho de que de la tribu de Judá nadie sirvió en el altar. El texto nos indica que la tribu de Judá, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, no iba a tener ninguna clase de relación con los levitas. También hay una profecía sobre Judá, el cuarto hijo de Lea, el cuarto hijo de Jacob. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. ¿Un ministerio y otro? Sí, seguramente. No se estaba hablando todavía de sacerdocio porque no existía uno ni el otro.
Pero sí se está hablando de la temporalidad de uno y la continuidad del otro. Dios estaba dejando todo absolutamente claro. Y en este texto que acabamos de leer nos dice que nunca la tribu de Judá sirvió en el altar, sino que Cristo, nos dice la Escritura, se presentó en el verdadero tabernáculo, en la presencia de Dios mismo, para terminar de cumplir la obra redentora a través de su propia sangre. Es más, para que ninguno de los hijos de Judá se involucrara en este tipo de prácticas levíticas, el Señor nos presenta un ejemplo terrible de lo que iba a ocurrir si alguno se trataba de rebajar del ministerio eterno hacia el ministerio temporal, de Judá hacia Leví. Y el caso que les cito es el del rey Usías. Rey Israel un día decidió, dice que se había ensoberbecido, tomó el incensario que le era permitido tomar solo a los sacerdotes levíticos, a los hijos de Aarón. Tomó el incensario y entró en el santuario a ofrecer incienso. Y el resultado fue que aquel hombre fue herido con lepra hasta el día de su muerte. No fue por ascender, por tratar de usurpar algo, sino por mezclar una cosa con la otra. Simplemente Dios estaba diciendo, la tribu de Judá no puede ministrar aquí en lo temporal. Ustedes son la línea genealógica según la carne del que ha de venir, de Cristo. Cristo no miró para allá, no tuvo relación con los levitas, porque el Señor es eterno y el ministerio levítico era simplemente un paréntesis que se cerró cuando el Señor vino por primera vez. Una aplicación última para esta parte. Con la venida de Cristo, los levitas sintieron que estaban perdiéndolo todo, pero nunca se preguntaron si dejar lo que tenían era la voluntad de Dios, sino que la mayoría de ellos prefirió aferrarse a lo temporal, dejando en un costado de sus vidas al Salvador. Es decir, prefirieron su posición temporal, prefirieron su religión temporal. Y creo que esto nos puede servir como ejemplo para que nosotros supliquemos que no nos ocurra igual, que no intentemos defender nuestra vida de Jesucristo mismo, que es la vida eterna. Recordemos que el texto dice que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, la ganará. Que Él nos ayude a verle, amarle, seguirle, vivir para Él y aún, de ser necesario, morir para Él. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 argumentos que demuestran la superioridad del ministerio de Cristo sobre el ministerio levítico. Fueron ellos: el sacerdocio de Cristo es superior al levítico, lo demuestra la vida inmortal del Salvador y su acción eterna. Segundo, el sacerdocio de Cristo es superior al levítico, lo demuestra la perfección de su obra y el poder de su salvación. Y tercero, el sacerdocio de Cristo es superior al levítico, lo demuestra su linaje especial sin relación con el imperfecto y temporal ministerio de los descendientes de Leví y Aarón. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigos, la salvación no depende de un grupo de hombres que te hacen partícipes de una serie de ritos públicos o privados. La redención del alma es una obra iniciada y terminada por Cristo. Solo confiando en Él tendrás la vida eterna. Ven al Señor
arrepiéntete, el día es hoy. Para los creyentes, gocémonos en el Señor, en la salvación que Él nos ha dado por su propia obra, por su sangre. Confiemos en Él y vivamos con nuestra fe puesta en aquel que es eterno, en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Oh Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro sumo sacerdote, eterno, inmortal, infinito, santo, que nos atiende, que nos escucha, que nos exhorta, Señor, y nos das a beber del agua de vida eterna. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti, a esperar en ti y a hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra, es bendita y santa. Y solo tú mereces la gloria por tu palabra. Perdóname, Señor, por no haber expuesto con la pasión, la santidad, el conocimiento que un ministro debe tener. Sin embargo, confiamos en ti, en que tu palabra perfecta, predicada por hombres imperfectos, cumplirá tu perfecto propósito en los corazones de cada uno de los que tú has determinado salvar, santificar, bendecir. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Un minuto.